La Z101 presenta Entre Adultos. Los temas más controversiales en la intimidad, analizados por un equipo de profesionales. Bajo la producción del Dr. Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Ya comienza Entre Adultos. Nos regresamos, no iniciamos esta semana. Iniciamos esta semana de Entre Adultos. ¡Ay, estamos en el aire! Sí, ya estamos en el aire, Alexandra. El señor Félix nos agarró infraganti. Estábamos haciendo los comentarios de los encuentros que regularmente uno hace después de dejarse ver, ¿verdad? Por toda una semana. Qué bueno es encontrarnos juntos como toda la semana y podernos ver y podernos decir cosas diferentes y poder compartir el aprendizaje de cada uno de nosotros, incluyendo la integración total y absoluta del doctor Luis Ortega, quien también está con nosotros en Entre Adultos. El señor doctor Ortega le está diciendo al señor Félix que se vaya a coger que por frío. favor se coloque ahí para poder enfocarlo adecuadamente. Que te pongan el freezer. Bueno, lo que queda, Así el espacio sobrante. Y me ha costado pegarme. la realidad del tema que vamos a tratar esta noche tiene que ver con el cambio trascendental que ha ocurrido en República Dominicana en los últimos 20, 25 años, que tiene que ver con cada uno de nosotros y las manifestaciones de un comportamiento raro y peligroso. Raro y peligroso porque el hecho de tú no tener la tolerancia frente a los demás, la tolerancia frente a lo que también nosotros los psicólogos manejamos como la capacidad adaptativa que nosotros debemos tener frente a situaciones determinadas. Cuando ese acontecimiento no se da, no andamos bien. No andamos bien porque cuando se nos presenta una situación determinada, lo único que apelamos es hacer el enfrentamiento con las demás personas. Y el enfrentamiento con las demás personas produce lo que las estadísticas nos dicen cada año. Más de 2.000 hombres entre ellos se matan permanentemente en República Dominicana. Sin añadir lo que los limpiadores de la policía realizan con relación al grupo de personas que deciden salir del planeta. Eladio, antes de comenzar el tema, yo quiero pedir un tema público con la psicóloga que está aquí. ¿Cómo afecta es cuando mueren esos ídolos como Kobe Bryant? Allá ¿Cómo vamos. afecta esa cantidad de personas? Porque yo que jugaba básquet, es una cosa increíble como uno sin conocer a una persona, solamente por el seguimiento y por el ejercicio, uno se siente como si fuera familia de uno casi. Y además, Luis, además de eso, Kobe Bryant Era una especial. era una persona especial. totalmente especial y que tenía una vinculación con el pueblo hispanoparlante Súper. y que fue un caballero dentro de la cancha y que enarbolaba ideas progresistas, por decirlo de una manera. Y el trabajo duro. Y el éxito, el reconocimiento del éxito de ese joven en la actividad que realizaba, la elegancia que él tuvo frente a la actividad que realizaba, frente a el respeto que inspiraba con sus compañeros. Y cómo todo esto, desde el punto de vista psicológico, no ha afectado. Claro. No afecta cuando un ser bueno, por decirlo de una manera, se nos va de la mano de manera trágica, de manera inesperada. Esa manera inesperada y el video que pasan de cómo ese helicóptero va para el piso. Hay un video. No, ese es fake news. Ese es fake news. No, hay un video que es falso. Ah, ok. Ya se determinó que ese video que está circulando no es real
Porque yo escuché voz en árabe también. Sí, y sobre todo porque donde cayó el helicóptero de Kobe Bryant estaba completamente poblado de árboles, y no había manera de hacer ese tipo de tomas. Okay. Además, ese video era militar. Ese helicóptero era militar y él tenía un helicóptero civil. Un civil. Bueno, pues a mí en lo particular me engañó. Sí, a muchas personas, incluso esta mañana. Pero como tú dices, Luis, la pérdida de un ser que nos llega sin conocerlo, porque era un ser bueno, en términos de la percepción de cada uno de nosotros. Fíjense cómo el comportamiento de la bondad, el comportamiento que refleja el respeto hacia los humanos, el respeto a tu congénere, produce sentimientos realmente positivos en cada uno de nosotros. Bueno, pero como decía, lo que no produce justamente esa situación de respeto es el tema que tenemos esta noche y que los colegas Alexandra García Payán va a desarrollar con nosotros, al igual que nuestra a veces desaparecida Desiree Jiménez Poli, que se nos escapa de vez en cuando por circunstancias que solo ella lo sabe, claras. Que solo ella lo sabe. El señor siempre permanente, siempre presente, el señor psicólogo Gunter, Lorenzo y Rodríguez. Que viene en el mismo barco que Desiree, pero abajo. Los barcos negros. Con los esclavos. Esposado con cepo, claro, sí, porque mira el color. Yo vine arriba y él vino abajo. Yo vine abajo. Qué bien, es un buen número. Para los viernes, por favor. Y está con nosotros el doctor psiquiatra Luis Ortega. Luis, ¿cuál es el apellido de tu madre? Pineda. De telenovela. Pineda, porque nosotros tenemos como característica la mención de los apellidos de nuestras procreadoras. Claro. Y yo soy Eladio Hernández de la Rosa. Ese es mi nombre desde hace muchos años, ¿verdad? Mucho. Desde el día que naciste. Bastante mucho. Bueno, el tema de esta noche tiene que ver con conducta agresiva, pan de cada día, patrón de normalidad que se ha instaurado en la población dominicana. Y escuchamos permanentemente que sin ninguna causa justificada, como me decía hace un rato Marta, ¿por qué es que nosotros apelamos a maldecir a la madre del otro? Con tanta facilidad. Maldita madre. Y lo que es más. Pero ¿y por qué tiene que pagar esa señora? ¿Qué tiene que ver esa señora cuando tú vas a expresar un comportamiento agresivo? Y lo que es más, mencionan hasta la parte íntima de la mamá. Sí. O sea, ¿qué tiene que ver la madre con el acontecimiento de choque desadaptativo que se produce entre dos seres humanos? De ahí arrancamos, además que en la cotidianidad también, y yo lo he dicho aquí, también hay una mención permanente, deciré, de la mamá de la gallina. Ya. Permanentemente hay una mención de esa cualidad. O sea, ¿por qué la gente piensa que todo el mundo tenemos sexo oral? Sí, eso es así. Entonces, ¿cómo podemos explicar este comportamiento exagerado de agresividad que engendra temores en este momento en la población dominicana, el escenario de ustedes? ¿Quién arranca? ¿Yo puedo arrancar? Sí. Sí, buenas noches a todos los que nos escuchan y a mis colegas aquí. Mira, esa voz que hacía mucho que ustedes no escuchaban. Sí, Eladio no pierde una, ¿eh? Nunca jamás. Pero suerte que no está agresivo. Bueno, mira, hablamos de agresión y es bueno hacer una salvedad porque muchas personas identifican un comportamiento agresivo con un comportamiento violento y son cosas diferentes. O sea, la agresividad es un
un comportamiento innato del ser humano. O sea, al igual que el miedo, son cosas que el ser humano experimenta y que en alguna manera cuando se traduce de una forma asertiva y de una forma positiva, pues simplemente es algo que nos mantiene en algunos momentos incluso alejado de una situación peligrosa, nos aleja del peligro. Por otro lado, el tema de la violencia es un acto cuando se agrede intencionalmente a otra persona o a un grupo o a un conglomerado. Entonces, la agresividad es algo que no está mal sentirla. Es la manera en que expresamos esa agresividad lo que la convierte en negativa. Excelente introducción. Vámonos a la primera pausa y regresamos porque yo hablé demasiado. Y ahora sigue Entre Adultos en la Z. Regresamos a Entre Adultos y siempre continuamos, como decía Héctor esta mañana, que sería bueno que no nos vayamos a pausa y que siempre continuemos. Hacer un podcast en el medio. Porque realmente fuera de los micrófonos nosotros hacemos un buen excelentes comentarios, ¿verdad? Que la gente le gustaría escuchar esto que decimos nosotros. Bueno, arrancamos con la definición que nos dio Desiree Jiménez, Coli, acerca de lo que es la agresividad y cómo separar la agresividad de la violencia. Cuando hablamos de agresividad, cuando hablamos de violencia. Y ella manifestó, Gunther, algo muy importante. Dijo que la agresividad es inherente a todo ser humano. Esto es, que hombres, machos, masculinos, son agresivos, pero que las mujeres, esas femeninas, también son agresivas. El micrófono es tuyo. La agresividad es un tipo de comportamiento que tiene un objetivo específico. Buscar jerarquía en algunos momentos, programar al otro en otros momentos o conseguir algún tipo de beneficio. Porque pudiéramos tener como mecanismo de defensa una ira o un impulso controlado que el doctor ahorita nos va a explicar desde el punto de vista biológico. Pero lo que pudimos analizar es que la ira, o mejor dicho, la agresividad, responde a un plan. Cuando yo soy agresivo... Es premeditada. Exacto. Cuando yo soy agresivo, y sobre todo el hombre que vive en ambientes sociales, muestra... El hombre y mujer. Exacto, la raza humana demuestra agresividad. Aún en la socialización los niños demuestran agresividad para ocupar en algún momento determinado su lugar en la escala, dentro del grupo, dentro de la gran mayoría. Pero sí hay un detalle importante. Aunque los niños en algún momento pudieran pegarle a otro niño, durante la adolescencia es la etapa donde más se ve la agresividad. Por el estallido de hormonas, por buscar un ideal apropiado o por tratar de conseguir un espacio en el ambiente donde usted se mueve. Luis, ¿hay alguna explicación biológica de la violencia? Déjeme decirle que la agresividad tiene 3 componentes y eso es súper importante que lo sepamos, que es la biológica, que es la que yo voy a explicar un poco aquí. Hay una parte psicológica que es la que está diciendo Gunther, que es el plan y un poco el tipo de eso y la parte social. Fíjense que cuando Gunther estaba hablando adquiriendo con el medio ambiente. Claro, cuando estaba hablando Gunther estaba hablando de la parte animal, vamos a decir. Todos los animales son agresivos, pero usted no, salvo un mamífero de todos los animales, mata a su misma especie. O sea, es agresivo, pero tiene un fin siempre. O el de ser el líder de la manada, o el de procrear con otra... o alimentarse, o marcar territorio. Pero no llega a la agresividad de matarlo porque es lo que quiere otro objetivo. ¿Okay? Entonces, los humanos sí que tendemos a eso. O sea, los animales no matan a sus propios congéneres. Incluso si lo agrede, porque al menos que se sientan amenazados y... por su propia especie no se sienten amenazados, sino por otras especies. Entonces, fíjense cómo los humanos, el componente biológico lo tenemos ahí. Eso lo tenemos ahí en la base del cerebro, en el tronco del cerebro tenemos nuestro principio de agresividad, vamos a decir, para ponerlo más simple, y luego donde pasa la amígdala, que es donde producimos nuestras emociones. Ahí es una emoción que tenemos. Eso es lo primero que prende. De que hay un mal, nos quedamos freezes, o nos movemos, nos quedamos o huimos o nos quedamos. Cuando lo huimos o cuando agredimos, en ese momento, ese comportamiento es simplemente la amígdala que nos está diciendo haz algo. ¿Qué pasa? Hay momentos... ¿Enfrenta o huye? Hay momentos que uno, por ejemplo, está manejando en el carro
y viene uno y se mete y el tipo... y uno siente que lo va a chocar, ¿no? Uno se le entra la agresividad, se le entra el aire y le puede decir entonces todas las palabras que tú acabas de... ¿Qué se activa? Ahí se activa la amígdala. Directamente se activó. Llegó lo que tiene que ver con los estímulos y llega directamente la amígdala y se activa. Esa que está adentro, no la que está afuera. Y tú lo que quieres es matar al otro tipo, literalmente. En ese momento tú lo quieres matar. Porque ¿Pero qué tú pasa? te sientes amenazado. Claro, y porque tú sientes que necesitas enfrentar el peligro que está pasando. Pero ¿qué pasa? Si no tuviéramos el lóbulo frontal y no tuviéramos lo que es la cíngula, entonces, que interpreta eso y dice, no, espérate, no chocaste, no tuviste problema, esa persona que está ahí no la puedes matar porque socialmente, que ahí entran los otros componentes, no pueden. O sea, ya tú aprendiste durante tu vida, especialmente antes de los 12 años, entre 8 y 12 años, que socialmente está mal matar a alguien y ya tú lo tienes incorporado en tu cerebro social, vamos a decir. Entonces, a nivel del lóbulo frontal, te dice, no, amígdala, estate tranquila, no lo vayas a matar. Vamos a, si le podemos decir mala palabra, le podemos decir lo que tú quieras, pero no lo mates. De otra manera. No lo mates. Y ahí viene la parte social, que es muy importante, porque en otros países ni siquiera le den mala palabra, porque socialmente no llegan a ese nivel. ¿Entiendes? Entonces, ahí ellos también están molestos, ellos también quieren en un momento matar, pero su lóbulo frontal y sus recuerdos y su parte sociológica dice, no, espera, tú lo que tienes que hacer es ponerte en un lado, calmarte, llamar a la policía y decirle que una persona está manejando mal. ¿Te siento ansioso, Gunther? Sí. Escuchaba al doctor hablando de la agresividad y yo creo que la agresividad como conducta va a depender mucho del contexto en el cual se aplique. Claro. Por ejemplo, yo matar a alguien aquí en esta estación es penado por la ley. Pero si voy a la guerra, en un ambiente controlado, propicio para la guerra... O si tú eres policía. O si soy policía y me estoy defendiendo o hay un tipo de trabajo, quitar la vida a alguien se justifica en ese momento. O sea que hay comportamientos agresivos que van a depender del contexto social, del contexto cultural en el que se... Claro, pero tiene que programar el cerebro. Claro, porque nadie puede ir a la guerra de un día para otro y comenzar a matar. Bueno, sí, hay algunos que sí, pero la mayoría de personas no. Porque socialmente tenemos otro comportamiento. Sí, claro. Ahora, si vamos a Medio Oriente, que regularmente hay violencia, hay tiros, tú ves los niños pequeños que con armas de fuego. Para eso. No, incluso sin entrenar, porque socialmente y moralmente ellos están capacitados para ver eso normalizado. Exacto. Es igual que aquí con la cuestión de sentirse paranoico. Nosotros socialmente y tanto hormonalmente comenzamos a predisponernos de que si hay un motor atrás te van a saltar. Tenemos motofobia. Exacto. Cuando yo vivía en España yo no tenía problema con oír motores al lado. Claro, desde que yo piso un pie aquí, comienzo a tener problemas con oír motores atrás de mi Alexandra. No, y lo mismo pasa también cuando uno llega a su casa, hasta que el portón no se cierra, uno no se desmonta, no se desmonta del vehículo. Y entonces vemos de que cuando hablamos de enojo y todo esto, de que es una emoción que sentimos que es normal y que es natural, porque nos sentimos amenazados ante un evento determinado. Pero ¿qué es lo que ha pasado con nosotros, específicamente aquí en República Dominicana, en RD? Que esto se ha ido normalizando. Epa. Entonces, lo normal es que se reaccione de esta manera desadaptativa ante una persona que te esté... que te raye el carro hasta sin querer, que te choque el carro en un semáforo porque el de adelante frenó y tú estabas muy pegado y no te dio tiempo, entonces, y de repente el de atrás va y te choca y te lleva. Entonces, sale el otro con una pistola. Yo te voy a decir, y perdona que te interrumpe, yo conocí un joven que frenó a una señora, él no pudo, le frenó adelante, él no pudo frenar a tiempo y la chocó ligeramente. Y el joven, que tiene el pelo un poquito largo y todo, se bajó en plena luz del día frente al Bravo de la Churchill a disculparse con la señora que se había parado a la derecha. Y la señora, cuando él le tocó el vidrio, sacó un spray de pimienta. No lo dejó ni pedirle disculpas, ella pensaba que él le iba a agredir.
y llegó y lo llenó. Y hay un componente biológico en eso. Nosotros estamos constantemente a nivel del cortisol y de todo el estrés que mantenemos todo el día, por todo el tiempo, va modificando. Pero ¿y de dónde surge todo esto? O sea, es que porque no éramos así. No, claro, no éramos así, y fíjese cómo con los años, por el constante alteraciones hormonales, claro, la parte psicológica y la parte social está seguro, pero ese constante nivel de cortisol, de estrés, los niveles inflamatorios del cerebro, hacen que nosotros seamos más vulnerables a menos impulso y a control exactamente, y a menos control de los impulsos. Una de las razones que yo creo que como sociedad hemos ido dándole el espacio a la violencia y que todo sea de manera agresiva, es que de un tiempo para acá, la gran mayoría del entretenimiento de nuestros hijos y de nosotros, los que somos jóvenes de aquí, ¿y por qué tú haces la separación? Permeado de violencia. Extendí los brazos para que todo esté ahí. Está muy ligado a la violencia. O sea, si un juego no tiene un arma, si un juego no tiene una oportunidad de saltar, de robarse un carro, de correr. Entonces, los juegos son agresivos. Muchos de los deportes generan agresividad. Vemos la agresividad por el internet. Gunther, cuando yo era niño, yo jugaba con pistola de mito. Tan. Claro. Yo no soy agresivo. Digo, pero tú estabas sometido tal vez a una situación como esa, pero no vivíamos la violencia que vivimos a nivel... No, quiero descartar el asunto de los tiene que juegos. ver la forma en cómo la persona percibe en su alrededor. O sea, estoy hablando entre 8 y 12 años, cuando tu padre, además de que te regalan el Nintendo, también te dan educación y te dicen que eso no va por ese lado, entonces la modificación cerebral no se da. Claro. Y la parte psicológica tampoco se da. Claro, si tú no tienes un ambiente protegido, vamos a decir, y lo que tú tienes son constantes estimulaciones violentas, lo que tú vas a percibir en la adolescencia y en la adultez son conductas violentas. Pero socialmente, ¿dónde está la violencia en República Dominicana? ¿Dónde yo puedo empezar a señalar socialmente en los hogares, empezando yo no quiero todo, yo quiero específico. En los hogares dominicanos, eso es de lo primero. Cada día escuchamos de violencia de género. Vamos a empezar por ahí, por ejemplo. Cuando hay un tema de estos, probablemente hay niños involucrados en el medio que han visto la violencia de uno de sus padres o de ambos. Entonces ya lo asumen como una conducta buena y válida porque la aprenden en la casa. Esa es la violencia del hogar. La violencia que está ahí encerrada en 4 paredes. Pero de ahí empieza todo. Pero ¿en dónde está la estructura violenta que nosotros hemos empezado a aprender en los últimos 25 años, que ha hecho que, como ustedes decían, hemos desarrollado motofobia? Tú sabes, bueno, esa es otra, porque tú sabes una conducta que promueve eso. ¿Qué? El escalar, las ambiciones. Esa es una conducta que promueve la agresividad y los antivalores. Pero de que ustedes hablan, háblenme cosas concretas. Bueno, Eladio, cuando nosotros vivimos en una sociedad completamente competitiva, no cooperativa. O sea, vivimos comparando desde pequeño, empezamos a comparar a nuestros hijos con aquel que hace tal cosa, incluso con sus mismos hermanos. Y esto empieza a crear diferencias, y esas diferencias generan un tipo de agresividad. El hecho de tú querer... Pero sálteme del hogar y vámonos a la realidad. Estoy saliendo al tema, una gente que es ambiciosa y que quiere lograr dinero y escalar rápidamente, generalmente es agresiva, no le importa lo que hace para lograr sus fines. Lo primero es que en los barrios... Pero mire, lo primero, Gunther, y de los barrios a propósito, adelante, es los anuncios que vamos a tener en este momento. Y ahora sigue Entre Adultos en la Z. Regresamos. Al otro programa. Colin, regresamos a Entre Adultos por la Z. Y el tema que tenemos esta noche: conducta agresiva, pan de cada día, patrón de normalidad.
en la población dominicana y esto es peligroso. Y tú tienes, antes de pasar a Gunter, tú tienes unos datos ahí. Sí, mira, aquí hablan de que el maltrato entre estudiantes está golpeando con mayor fuerza a las escuelas latinoamericanas que en otras partes del mundo. Y República Dominicana es uno de los países más afectados. Ocupamos el tercer lugar de la lista de los países donde a nivel escolar están ocurriendo mayores incidentes que generan violencia entre estudiantes. Hay uno incluso de que hablan de un niño de 3 años. Pero tú dabas otro dato también, además de eso, con relación a esos lugares que ocupamos en términos de violencia. En el ranking de América Latina. En el ranking de América Latina ocupamos el tercer lugar. Wow. Gunter. La sobrevivencia en un sector popular va a depender mucho de cuán agresivo tú puedas ser. Para estar en algunos ¿Cómo fue? Claro que sí. ¿Tú estás justificando la agresividad? No es eso. Lo que pasa es que hay sectores, sobre todo en el barrio donde yo me crié, tú no ser una persona que en algún momento responda o ripostes a algún golpe, implica que tú vas a ser el zambado de la calle. Es decir, para tú ocupar una posición que te dejen tranquilo, tú tienes que darle otro trompón a una gente en la cara y darte a respetar. Y el papá probablemente le dice, no te dejes dar la próxima vez. Que mi mamá me decía a mí, si viene dado aquí te doy otra pela. Entonces se incentiva Bueno, entonces mucho. En el hogar se está entonces fomentando claro la que violencia. Sí, claro que sí. En la mayoría de los barrios, el que se deja dar le ponen el nombre de Zambá. Y tú el que cruza de una galleta. Entonces, me voy más lejos. En el colegio hay un liceo, aquí en la capital, cerca del Palacio de la Presidencia, que cuando tú entrabas en el primer año, que le decían primero, porque era de reforma, los grandes te majaban y te quitaban la merienda en el recreo y hacían una especie de ritual que si tú no te dabas a respetar, te decían pino nuevo. Entonces, la agresividad de una u otra forma está presente aún en los liceos, aún en las escuelas, muy más lejos. En 2 o 3 liceos de lo que hay en Los Minas, hay más de 3 casos registrados en los meses recientes donde jóvenes de 16, 17 años llevan un cuchillo y amedrentan a otros y han llegado algunos a dar una puñalada a otro. Entonces, la agresividad crece. Primero, muy ligada al posicionamiento. Segundo, lo económico. El asunto de la pobreza. Porque mira que lo que sucede. En los barrios donde yo me crié, el muchacho que andaba huyéndole a la policía, que atracaba y que se robaba una cartera, era que vivía económicamente mejor y podía comprar los mejores tenis. ¿Qué ocasionaba eso? Que ese era el modelo de los demás muchachos que van subiendo. Yo quiero ser como fulano. Entonces ahí estamos hablando de los antivalores que Eladio decía ahorita que no entendía. Y de la ambición y del querer escalar de manera rápida. Porque la misma agresividad, usted se pone a escuchar ahora lo que está muy en boga, que son los dembow, los temas, y la gran mayoría de los exponentes de dembow tienen temas que son agresivos, que lesionan la figura de la mujer, que lesionan la figura del compañero y del amigo, y que todo es con yo te la ratrillo y te la pongo en la cara, y si tú te equivocas te tumbo, te exploto y salgo corriendo para Guaricano. Entonces vivimos en una sociedad donde la música te lleva a ser violento, donde para tú tener un estatus tiene que ser violento, donde para tú conseguir tiene que ser violento, y el mecanismo que podemos utilizar inicialmente es no respondiendo a la violencia aquí en violencia. Acabo mi turno en este momento y comento el hecho de que yo andaba en un vehículo grande y un individuo, dice él que yo lo rebasé. Y él se paró en la 27 de febrero con Máximo Gómez, me cuadró el carro delante y sacó una pistola. Me dijo, ven, sal, que te voy a matar. Yo le leí los labios del vehículo, pero no salí porque él tenía la pistola en la mano. Cuando él se bajó un poco, que guardó el arma, entonces yo salí y le dije, si yo te rayé, vamos a la policía, yo tengo mi seguro y mi cosa. Y el hombre se molestó tanto, él me dijo, ¿y tú lo coges tan suave? Porque él quería encontrar un muerto ese día. Entonces, como parte del mecanismo de defensa que nosotros podemos utilizar, que lo utilizan los animales, como el doctor lo mencionaba ahorita, no solamente es la huida, sino el bajar la guardia frente a esta sociedad que por cualquier cosa quiere sacar una pistola o un pote con pimienta. Claro. Pero ¿por qué, Luis? ¿Por qué nosotros reaccionamos de esa manera, independiente de lo que ustedes han explicado? El estrés, Alexandra habla de la pérdida de los valores, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles son los elementos, además de los elementos del hogar, los elementos sociales, que han incidido que el pueblo dominicano, en sentido total, haya cambiado? Ha cambiado de tal manera
que mucha gente siente temor a salir a la calle. Las autoridades han podido señalar 5 provincias que son las más violentas, ¿verdad? Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santiago, San Cristóbal y Higüey. Y dentro de este esquema también han señalado que los Guarícanos y los Alcarrizos son los 2 barrios más agresivos donde se produce mayor violencia, por lo menos aquí en Santo Domingo. ¿Hay alguna razón psiquiátrica, psicológica, con la cual nosotros podemos decir, bueno, todo esto parte a partir de... ¿Podemos dar esa explicación? Sería simplificarlo solamente biológicamente. No se puede derivar la violencia solamente en una parte biológica. Sabemos que hay un componente alto, biológico y conductual que se va aprendiendo. O sea, la famosa epigenética, como nosotros nacimos con genes que pueden ser más violentos que otros, no necesariamente es malo, pero el ambiente va modificando y alterando esos genes hacia más o menos violencia. Y fíjense que no podemos identificar un solo gen. Claro, cuando estás ligado a algún tipo de hormonas, como puede ser la hormona sexual masculina, testosterona. La testosterona, que aumenta, hace como más conexiones entre ese tipo de agresividad, vamos a decir, o da más facilita más a lo que tiene que ver con la agresividad. Pero no quiere decir que las mujeres no sean violentas, las mujeres también son violentas, porque no es solamente un componente, lo que podemos decir exacto, que es de entorno. Claro, que es ¿Y cómo este señor dice eso? Y así que los oídos acotaban a los hombres. Y Lorena Bobby, ¿no? Sí, y todo. Claro. Hay las mujeres también en los barrios sacan su cuchillo y tú le ves la cara de No, ella claro, ahí, claro. Pie, como dice la gente en la calle. Y tiran ácido pero hay del varones diablo. que son tremendos y también. tiran ácido del diablo. Mira, hacen de por todo. decirte un dato, Ajá. en el 2017 se hizo un estudio con 21 agresores en Barcelona y 18 de esos 21 durante la época de 8 a 12 años tuvieron agresiones físicas, no necesariamente del hogar, cualquier tipo de violencia hizo que y constante, no solamente una sola vez, esto hizo que en su cerebro se vaya normalizando y nosotros tenemos una cosa que se llama el hipocampo, que es donde introducimos la memoria, aunque la corteza es que la guardamos, que lo que nosotros recordamos, así es que actuamos, ¿ok? Porque en el hipocampo y en la amígdala, el hipocampo es que le dice, mira, eso es bueno, hazlo, siéntete bien, vamos a hacer lo que te va a producir placer. Y el que frena es el lóbulo frontal, ¿no? El de la frente, el que dice, eso está bien, pero aquí tú no puedes fumar droga. Aquí tú no puedes fumar droga. Cuando la gente dice, es que tú tienes 2 dedos de frente. Exacto. Tienes razón. Literalmente tienes razón. Tienen poco. Entonces fíjense cómo biológicamente nosotros, el pueblo dominicano, está siendo modificado por todo lo que pasa en la parte informativa también, en los noticiarios. Los medios de comunicación. Claro, constantemente nos están mandando señales de que hay violencia generalizada. Y entonces, en primera plana, matan 12. Claro, y también crea frustración cuando las autoridades dicen que es una percepción, que no existe. Entonces es una contradicción. La impunidad. Claro, la impunidad y la corrupción también aumenta ese tipo de... Sí, pero el muchacho Gunter, el muchacho del Simón Bolívar, del Capotillo, de Gualey, del Abanico de Herrera. De la 41 de Cristo Rey. De la 41 de Cristo Rey. A mí me voltearon a mí casi. ¿Tienen la información que está diciendo Luis? No, lo que pasa es que yo lo que entiendo es que una de las cosas que ha detonado este desenfreno es el auge grande de la droga que ha entrado hace unos años para acá a República Dominicana. Otro ingrediente. Ese otro ingrediente. Yo recuerdo que en los 90 se quitó en algún momento una materia clave que se llamaba moral y cívica. Luego creo que después la pusieron y la maquillaron, pero la formación que se daba en las escuelas y en las casas funcionaba mucho. Pero al llegar la droga a República Dominicana, un mecanismo de conseguir dinero rápido, un mecanismo de conseguir posesiones rápidas, un mecanismo de conseguir cualquier estatus social. Y estímulo que enloquece. Y estímulo grandísimo. Detonó en los barrios un grupo de personas que empezaron a involucrarse en eso, y eso proliferó hasta incluso las filas de las instituciones que deben cuidar el orden. Wow. Entonces tenemos, por ejemplo, en un sector donde se supone que no debe haber ese tipo de cosas, un peaje que cruza y va y le cobra a los tigres
por la droga que vendieron. Y eso mantiene un círculo en el que no solamente el individuo que genera violencia está involucrado, sino que el sector está involucrado. La señora de 65 años, que usted la ve llena de cana, doblar, es la que guarda la droga entre los senos. Pero es un cóctel, no solamente la droga sola. Eso es parte. Pero es la subcultura, claro, que se ha creado. O sea, la dinámica que se vive ahí, hasta el punto de que no pasa aquí como en México. Pero aquí hay lugares donde han habido enfrentamientos por puntos de droga porque son fortunas. Claro. Es millones de pesos que genera un punto de droga. O sea, ustedes dicen entonces que además de los elementos sociales, las carencias, todas las dificultades que tenemos permanentemente, además de eso, lo ha agravado el uso y consumo y venta de droga. Y no solamente venta de droga, sino también otros tipos de sustancias que fomentan estas conductas agresivas. Porque nos encontramos ahora con muchachos que están utilizando de 17 a 18 años medicación para la disfunción eréctil. Que están teniendo un mal manejo de estos medicamentos, que se están automedicando. Están utilizando también muchísimas bebidas energéticas que son también que van alterando el estado de ánimo que están presentando. Entonces es un conjunto de cosas que nos encontramos, que no podemos decir que específicamente esto es lo que está provocando la violencia, sino de que esto es algo multifactorial, o sea, un asunto de crianza. Tenemos los muchachos criándose solo en las casas, tanto en las familias adineradas como en las familias que no tienen dinero, porque las mujeres que donde no tienen dinero están criando, entonces se van a trabajar a otra casa a criarle los hijos, y nadie entonces los cuida a ellos. Mira, eso es interesante, porque incluso las familias buenas en los barrios normalizan la violencia. O sea, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque yo soy una familia adecuada, con valores. Un momentito, Luis, explícame eso cuando regresemos. Y ahora sigue Entre Adultos en la Z. Regresamos Entre Adultos y esta noche estamos hablando por qué y cómo la violencia ha prácticamente se ha desarrollado en República Dominicana. Y debemos, yo interrumpí a Luis, le voy a dar continuidad, pero debo recordar a nuestros oyentes que ya los teléfonos están habilitados y usted puede llamar desde celular. Mire, usted no tiene que pensar en que le van a cobrar por eso. Asterisco 101. Usted llama inmediatamente por celular. Si usted está aquí en Santo Domingo, usted puede llamar al 809-732-0101. Si usted está en el interior, puede llamar al 809-200-0101. Y si usted está en el mundo, usted puede llamar al 855-221-0101. Usted puede llamar en cualquier momento acerca del tema que tenemos esta noche. ¿Por qué y cómo se ha incrementado, se ha dado un comportamiento agresivo en nosotros los dominicanos que ha hecho que empecemos a cambiar y a sentir unos temores que antes no sentíamos? Buenas noches. Muy buenas noches. Sí. Caramba, no hay palabras con que expresar lo a gusto que yo me siento escuchándole a ustedes. Gracias, señor. Ok, Eladio Hernández, somos primos, porque yo soy apellido Hernández, y realmente tengo a bien decirle a ustedes que hasta a mí se llegan muchos jóvenes a dialogar conmigo. En esta comunidad donde yo vivo, realmente me complace y me place hablar con los estudiantes. Por ejemplo, hay un niño que se está criando aquí, que apenas tiene 13 años, y un día le dieron en la escuela una clase que se relacionaba con la Biblia. Él vino donde mí, pero es que vive aquí. Y dice, si no voy donde Erito, no me saco nada. Y saqué 90 y pico de puntos. Bueno, casi 100 sacó en la tarea. Y yo le voy a decir algo. Lo que ustedes se lamentan en cuanto a lo que están tratando ese tema es algo preocupante, especialmente de parte de quien le habla,
vive a diario haciendo esos comentarios. Soy un puertoplateño, gracias a Dios, que en la provincia de Puerto Plata no hay tantas cosas lamentables como las provincias que informaron ustedes hace un momento en su programa que llevan a cabo. Realmente yo quiero acercarme cada día más a ustedes. Soy no vidente, tengo 70 años de edad y realmente hoy me ha conmovido tanto lo que yo supe en el día de ayer de la Z, cuando yo escuchaba ese programa en la tarde de ayer, cuando se informó de ese gran atleta lo que aconteció. Yo tengo una única hija, y esa hija es débil por mí, que soy su padre. Y le voy a decir algo, cuando mi teléfono suene ahí, denme la oportunidad. Otra cosa para ya terminar, y escúcheme. César Mella Mejía, tuve yo la oportunidad en el año 2012 de ir allá a su consultorio en el primer jueves del mes de marzo. 8 años de ese acontecimiento. Usted le dicen a César Mella, ¿conoce usted a Erito María Hernández Geraldino de la provincia de Puerto Plata? Bueno, pues muchas gracias por sus aportes, muchas gracias. Buenas noches. Sí, el poeta Misa, San Carlos Villa Francisca. Saludos, doctores. Buenas. El policía en general. Adelante. Adelante. Bueno, le doy gracias a mi Dios que ustedes han elegido ese tema. Y déjenme decirles que mientras nosotros estamos en este debate, tertulia o quórum, como le queramos llamarnos, lamentablemente, pensando quizás que estamos acabando, y me excusan, posiblemente sí, hay otros que lamentablemente están viendo películas violentas, o viendo pornografía, o Nintendo con armas letales, o chismeando por ahí, o viendo narconovelas, o en un colmadón bebiendo y viendo el partido de pelota de hoy, que no lo culpo. Otros están viendo la última película de Hollywood, posiblemente violenta. Pues muchas gracias, poeta. Sí, aló. Sí, poeta, muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy poeta. uno, perdón, si me deja terminar una idea. Aló. Sí. Llamada internacional. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas noches. Le estamos llamando desde acá, desde Massachusetts. Cuéntenos. Frío para allá. Óigame, mi hermano, yo estoy hablando al amigo que estaba hablando sobre las autoridades dominicanas que también son delincuentes y que apoyan la venta de droga allá en la República Dominicana. Lo que sucedía en los años 80 también acá en el Alto Manhattan, sí, señor. que algunos detectives que estaban Yo viví eso. ¿Cómo? ¿Perdón? Yo viví esa parte en el Alto Manhattan. Exactamente, se involucraban y a veces salían entre ellos a buscárselo de ellos, ¿entiendes? Incluso promovían la violencia, las autoridades. Poniendo la ley en orden, pero era para buscárselo ellos. Pero da pena eso, República Dominicana, lo que está sucediendo. Definitivamente, señor. Gracias por su aporte. Buenas noches. Buenas noches, equipo. Cuéntenos. Le habla Samuel Valdés, San Juan de la Maguana. Hola, Samuel. Bueno, yo creo que realmente la violencia aquí en el país está generalizada. Es increíble, ustedes cómo la gente anda violenta en la calle. Ejemplo, aquí, yo ahora mismo, 4 patrullas de la policía, los llamados SWAT, encapuchados, y ellos mismos se tornan violentos. Entonces yo creo que realmente está muy, muy, muy preocupante la violencia aquí en el país. Les sigo escuchando. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo tú estás, Elsa? Estamos bien, gracias a Dios. Te extrañé la semana pasada. Gracias. Me voy a dejar sentir. Voy a durar 2 semanas sin Manéjate. Hay que dejarse extrañar. Bueno, con relación al tema, yo creo que esto de la violencia, aprendí hoy que la agresividad es inherente a los seres humanos, pero que el asunto de la violencia la podemos manejar. Creo que debemos desarrollar lo que es la inteligencia emocional. Cuando 2 personas discuten, uno de los 2 tiene que bajar la guardia, como uno de ustedes dijo, independientemente del contexto donde estemos, porque la exacerbación lo único que trae es problemas. Tenemos lamentablemente un bombardeo de canciones, novelas, situaciones, noticias que siempre llevan a la violencia, pero
tenemos que buscar ese remanso de paz, de tratar de equilibrar la violencia con un poco de paz, dependiendo del contexto, claro. Los muchachos en los barrios tienen muy malos ejemplos, pero aún así hay ejemplos que se pueden seguir. Entonces yo creo que ha llegado el momento de resaltar lo bueno que tenemos, así es, lo bueno que somos. En todos los barrios hay muchachos que valen la pena, que se esfuerzan, que así se levantan temprano, que trabajan, que tratan de salir hacia adelante. Entonces hay que reforzar lo bueno que tenemos y bajar el índice de lo malo que podamos tener. Pasen buenas noches. Muchas gracias, Elsa. Un poco lo que estaba diciendo Elsa, Luis. un poco lo que estaba diciendo Elsa, la normalización de la violencia es cuando no solamente en los barrios ese es el problema, que ahora se está dando en todos los sectores. Por ejemplo, vemos una persona que la atracan frente de la casa y lo que hacemos nosotros es entrar y ni siquiera nos asombramos de lo que pasó. Exacto. O sea, ni siquiera llamamos a la persona. Ni siquiera llamamos a la policía porque porque el celular para grabarlo y subirlo a las redes. algunas veces lo que quieren, lo que usan las redes, pero ni si lo que no usan las redes se quedan tranquilos sentados ahí y tiran el espectáculo solamente con una pasividad que es la normalización de la violencia y ni siquiera explican a los que están espectadores menores que están desarrollándose la peligrosidad de nosotros normalizar eso. Pero hay en ese caso asunto, mucha gente lo que piensa es mantenerse a salvo, o sea, donde te están atracando con un arma, pero tú dices que no hay ningún tipo de reacción. Claro, luego no vas a ver qué pasó, sino que la gente sigue como si no pasó nada y seguimos viviendo, incluso muchas veces lo mismo que lo atracaron y siguen su vida normal sin poder ya. Luis, hay el descubrimiento que se hizo hace unos 15, 20 años acerca de unas neuronas muy especializadas, las neuronas espejo. ¿Cómo auxilia, a propósito de la narración de Gunther, cómo nos puede ayudar esas neuronas espejo que todos nosotros tenemos? ¿Cómo nosotros podemos a esas personas violentas, que ese señor que se desmontó del carro para agredir a nuestro pobre amigo Gunther, no lo hubiéramos tenido aquí. ¿Cómo utilizar esas neuronas? Pues lo mismo lo que hizo Gunther es lo más adecuado. Es cuando hay una persona muy agresiva, es totalmente lo contrario. O sea, tratar de apaciguar, tratar de que esa persona con su lóbulo frontal pueda apaciguar su amígdala. Es la única forma de que tenemos de que esa agresividad baje. Y si esa persona tiene un historial y ha tenido unos valores, va a poder parar esa agresividad. Claro, si esa persona a nivel de su desarrollo no hay control de los impulsos, durante su etapa de crecimiento no hubo una buena adecuación, una buena parte conductual y biológica, entonces va a seguir con el acto a pesar de nuestros esfuerzos de que no y es que debemos de entender que la agresividad genera más. Buenas noches, Eladio. Sí, buenas noches. Sí, mira, yo conozco una persona que ha ido a ver muchas películas de violencia en el Apolo. El poeta Mesa, yo no sé si se repitió. Ahí no dan películas de violencia. Gracias. Ahí no dan películas de violencia. Tú no conociste el cine Apolo. Porque yo viví en la calle Altagracia, yo nací ahí. Cierto. Sí. Y daban Apolo, habían dos. El dios. No, Apolo era... ¿Dónde estaba el Apolo? En la Mella, en la Mella, esquina Altagracia. Así es. Sí, pero por la historia uno lo sabe eso también. Y el otro estaba en la del Monte Tejada, esquina Mella. Así es. El hombre andaba. Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Sí, le escuchamos, señor. Qué bueno. Mire, lamentablemente, como ustedes estaban diciendo, el ser humano, cuando nos referimos al ser humano en términos generales, no nada más en República Dominicana, o el mamífero, en toda parte es violento, pero es una violencia de supervivencia. Ahora, ¿qué nos diferencia a nosotros de más animales? Nosotros tenemos una capacidad de razonamiento y hemos producido artículos que alteran nuestro instinto natural. Por ejemplo, el dinero. Una de las mayores fuentes de violencia es el dinero. Otra cosa fuente de violencia, nuestras creencias, religiones, culturas y formas diferentes de cada ser humano. Ahora, no es el mismo comportamiento de un ser humano aquí en República Dominicana, el que vive en Yemen, en Mongolia, en Ruanda, y tampoco es lo mismo el que vive aquí como el que vive en Taiwán, en Singapur. Es decir, que nosotros no somos lo que somos porque así debemos ser. Una pregunta, señor, una pregunta. ¿Por qué usted piensa que la violencia se ha generalizado en República Dominicana?
por ese mismo, por el entorno que nos envuelve. El ser humano no es lo que es porque así debe ser, es lo que es porque así le han enseñado y él ha aprendido. ¿Y qué influye en ese comportamiento? Su entorno. En un entorno violento y agresivo, que uno va a adquirir como comportamiento ese entorno violento y agresivo, y se ha generalizado tanto por parte de la comunidad, de gobierno, sociedad y entorno social, como un instinto natural que se nos ha despertado en base a nuestro entorno. Excelente. ¿Cómo es su nombre? Eddie Rodríguez. Eddie, síganos llamando. Ok, gracias, escucho. Importante en lo que nos llega de la próxima llamada, ser violento no solamente con practicar la violencia, sino no hacer nada cuando se está cometiendo violencia. Claro, el caso de la muchacha que le dieron como 8 puñaladas, y la gente, en vez de meterse a ayudarla, grababa mientras les daban las puñaladas. Bueno. Entonces, ¿para dónde es que vamos? Bueno, hemos llegado casi al final de nuestro programa, y yo quisiera escuchar a Alexandra. ¿Cuáles son tus reflexiones con relación a la propagación de la violencia en nuestro país? Iniciar por los hogares, fomentando las conductas no violentas, que podamos también prestarle atención a los hijos y entender de que violencia genera más violencia. Colin. Sí, evitar reforzar los comportamientos agresivos. Así es. Yo secundo la moción de mi amigo el coronel Padilla, que nos escribe ahora. El servicio obligatorio voluntario para muchos jóvenes ayudaría mucho con la parte de la disciplina y el civismo. Bueno, Luis Ortega. Yo, como cuando comencé, dije que hay 3 componentes: biológico, psicológico y social. Yo creo que tenemos que atacar los 3 componentes de igual forma y con la misma magnitud para poder cambiar la sociedad, porque si no atacamos esos 3 problemas es imposible cambiar esta. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso en breves segundos? O sea, nosotros como persona, el Estado como Estado, las organizaciones que pertenecen, ¿cómo lograr eso? Bueno, la parte biológica la logramos teniendo un buen equilibrio emocional y tratando de que nuestros juguitos de adentro y de la cabeza se mantengan en equilibrio. Los neurotransmisores y también las hormonas que tienen que ver mucho. En la parte psicológica es cómo criamos a nuestros niños y cómo esa etapa de desarrollo en el hogar podemos actuar exactamente. Y en la parte social, pues todos lo sabemos, la parte económica, la parte de impunidad, la parte de modelos. ¿Qué debe hacer el Estado, régimen Luis? de consecuencias. Eso es debe dar un régimen de consecuencias. Claro. ¿Por qué? Porque cuando un atracador te atraca y después sale al otro día, eso quiere decir que estamos premiando ese atracador y esa violencia. Entonces estamos promoviendo la violencia. Reforzando una conducta. Todo el destacamento, y quien te recibe la querella fue quien te atracó. Hemos llegado al final de Entre Adultos, así que se cerró el programa. Nos encontramos el día de mañana en otro tema de Entre Adultos. Buenas noches. En la Z101, Entre Adultos en la Z.